Hola, ¿cómo están? Bienvenidos Daf Yomi, Masejet Zevahim, Daf Samechtet, página 69. Quedamos en la sexta línea, en la mitad. Amar Rabbi Yitzhak. Dijo Rabbi Yitzhak: Shamati Shtaim, yo escuché dos halajot interesantes. Ajat, una que tiene que ver con Kemitzat Zar, que un Zar, alguien que no es Cohen, agarró el puñado de harina dentro del corbán de harina, de Ajat Melikat Zat, y la otra alajá que escuché es la Meliká. La Meliká es, como dijimos, que se corta las corbanot de aves por la nuca con la uña. Pues no lo hizo el Cohen, lo hizo un Zar. Y estas dos alajot, Ajat Teret, una es que si lo subieron al altar, tiene que bajarlo porque es pasur por completo, de Ajat Teret, y la otra no hay que bajarla. Pero Velo Yadana, no sé cuál es cuál, no me acuerdo cuál, o no sé cuál es la que hay que bajar y la que no hay que bajar, si la de la Meliká o la de la Kemitzá. Amar Hizquía, dijo Hizquía, mistabra, la lógica es Kemitzá, lo de la harina. Si el puñado de harina lo subieron al altar, tienes que teret, hay que bajarlo. Y la Meliká, la parte de la Meliká, lo del ave, que si lo subieron al altar, no teret, no hay que bajar. Preguntó la Gemara, Maishena Meliká, ¿y qué diferencia hay la Meliká que si sube no baja? Villeshna Bebamá. ¿Por qué? Porque me vas a decir, porque ¿por qué va a ser kasher? ¿Qué significa kasher? Porque si el zar hace la Meliká y la sube al altar, no hay que bajarla. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué es así? Te vas a decir, ¿por qué? Porque nosotros vemos que en las Bamot, los altares personales, los zar, que no son kohanim, los zar, servían, hacían el servicio. Quiere decir que vemos en algún lugar que el zar funciona. Entonces, por eso que cuando hay templo que el zar no puede hacerlo, pues si lo hizo no se baja. Entonces, ya si te diga lo mismo, que mitzana mi yeshna yamá, también en las Bamot, en los altares particulares, cuando hacían corbanos de harina, hay que hacer la que mitzá la hacía el zar. El zar era el que tomaba el puñado de harina y lo ponía en el altar. Entonces, lo mismo, vejitea, si me quiere decir, en minja beamá, si tú me quieres decir que el que trajo esta respuesta, que fue Hizquía, él va como la opinión que dice que no hay en las Bamot, en los altares personales, no se permitía hacer sacrificios de harina. Entonces, si es así, entonces en los no hay de mamá. Entonces tampoco se podría hacer corbanos de aves en la mamá. Entonces ya me excluirías al zar de la mijá y del ofot y de las aves. ¿Y dónde aprendemos que van de la mano? De Amar Sheshet. Libre Omer Yesh Minja de Amá. El que opina que está permitido hacer corbán de harinas en la Bamot, Yesh Ofot de Amá. También se puede hacer corbanos de aves en las Bamot. Libre a Omer en Minja, pero el que opina que no se puede hacer corbán de harina en las Bamot, en Ofot tampoco se puede hacer Ofot Maitama, corbanos de aves. ¿Cuál es el motivo que van de la mano? ¿Por qué? Porque la fuente es una palabra natural que pone Zebahim. Zebahim son korbanot de animales. Entonces, ¿y cuál sería la interpretación? Que sea Zebahim sí, velo menajot, y no de harinas. Eso no se puede hacer en los altares privados. Entonces, es lo mismo igual. Zebahim, animales que se hacen shejitá, velo fot, y no aves que no se hacen shejitá, se hacen meliká. Entonces, por eso van de la mano. Entonces, quiere decir entonces que no me puedes decir que Hizquía tiene una sí y una no. O sea, entonces Hizquía aparentemente tiene las dos, que las dos hacían en las Bamot, las aves y la harina. Entonces, vuelve la pregunta, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué una se baja cuando se hace en el templo? El zar lo hace en el templo, el ave no se baja y la harina sí se baja. El aema, digamos entonces, que el motivo ¿cuál es?
es que en Kiddush Bekeli Sharet de Minja de Ama. Dice, en las Bamot, en las altares particulares, no había el paso de santificar la harina en el Keli Sharet, en los utensilios santos, no se santificaba el minjá, la harina. Pues normalmente el Betamikdash primero se pone la harina en un Keli Sharet, que recibe Kedusha, y después hace la Kemitzá. Pero los vamos, no, ese paso de ponerlo en un Keli Sharet no se hacía. Entonces si no se hace, como no recibe santidad, entonces por eso es que como dice Rashi, no hay motivo por qué dañar, hacer pasul el servicio a través del zar. ¿Por qué? Porque nunca recibió santidad. O sea, ¿por qué se permite hacer el lavamot? Que el zar podía hacer la harina. ¿Por qué? Porque nunca recibió santidad en el kelí. Entonces, por eso es que no lo daña el zar al agarrarlo y echarlo. A diferencia entonces el caso de que en el templo, que ahí sí va a ser un problemón, si recibe santidad. Entonces, pues si el zar lo hace, hay que bajarlo. Muy bien, entonces por eso es que explicó qué diferencia. Por eso que diferencia entre el caso de las Bamot. Por eso que cuando el zar hace la parte de harina del templo hay que bajarla, a diferencia del caso de la Melika, que no hay que bajarlo. Muy bien, seguimos. ¿Qué dijo la Mishnah? Que Malak Bismol, que si hizo la Melika con la izquierda o Balaila o la noche, Bejul, etc. Muy bien, dice la Barayatán Rabanán, Yahol Tehe Melika Shehi Lifnim Metamea Begadim Bebetabelia. Uno podría pensar que la Melika, pero hacer la Melika, estamos hablando que ¿quién la hizo? Dice Rashi, que la hizo un pasul, una persona que es pasul. Sí, alguien que es pasul. Y Shehi Lifnim la hizo dentro del patio. Podrías pensar que impurifica la persona que lo come, se impurifica él y sus ropas pasándolo cuando se lo pasa por la garganta. ¿Por qué? Porque la hizo un pasul, entonces sigue siendo ahora una nevelá, porque no está permitida ese corbán. Para eso hubieran mirado a Torah, me dijo, Talmud Lomar, nevelá. Hay un pasuk, que la palabra nevelá está de más, para enseñarme que solamente en situaciones de jolín normal, la nevelá impurifica. Y viene a excluirme este caso, que es nevelá, o sea, que no tiene din de nevelá, y no impurifica cuando la persona lo come. Entonces la pregunta, Haname nevelají, pero no entiendo, esta ave es una nevelá, porque no sirve como corbán, porque le hizo un pasul. Entonces fue una ave que murió sin shejitá, entonces nevelá, es un cadáver. ¿Por qué no impurifica como cualquier cadáver? Esa es la pregunta de Gemara. Ella tiene razón. Talmud Lomar Terefá. En verdad, la Baraita lo que quiso enseñarme es que no solamente pone nevelá, sino pone la palabra Terefá. En el caso de que estamos hablando de que en el pasuk, que habla ahí de las impurificaciones de la persona cuando toca una nevelá, me habló de nevelá y me habló de terefá, o cuando lo come, ¿no? Me habló de nevelá y me habló de una terefá. Entonces, ¿para qué me habló de terefá? Aparentemente la terefá, si todo lo que impurifica viene a través de la nevelá, cuando se hace cadáver. ¿Por qué me habló de terefá? Que cuando está enferma. Para aprender uno del otro. ¿Cuál es? Ma terefá shem mateta isur. Dice, ¿cómo la terefá? La provisión de terefá, que el animal está enfermo, eso no permite una prohibición. O sea, ningún isur que podía venir con este animal
el concepto de Terefá lo permite. Afkol también la nevela, que los cadáveres que impurifican, cuando impurifican, se en materia de Isur, cuando no permite ninguna provisión. Parecerá chino, pero ahora se va a entender. Yatzá Meliká Sheirifnim, sale el caso de la Meliká, cuando el Cohen mata al ave por la nuca, con la uña, la Meliká. Cuando se hace Bifnim, se hace dentro del patio, o el Vejimate de Taisur, por cuanto de que eso permitió el Isur. ¿Qué permitió el Isur? ¿Por qué? Porque todo el tiempo que el Corbán estaba vivo, no lo puede subir al altar, es Asur, o sea, está prohibido. Y después cuando hace la Meliká, ya es diferente. Quiere decir entonces que incluso que la Meliká se hizo un pasul, no importa, pues, pero no se baja. Entonces, esa Meliká se mata de Isur. Entonces, en ese caso, en también Begadim Bebeta Belia. Ese es el caso que si alguien se lo come después, aunque lo hizo mal, lo hizo un pasul, no importa. Esa es la que, ese caso no impurifica a la persona ni a sus ropas cuando lo come. ¿Por qué? Porque esa fue la que permitió algo. ¿De dónde se aprende eso? De la palabra Terefá. La palabra Terefá me enseñó cómo Terefá no permite nada. También la nevelá que impurifica es cuando no permite nada. Esta ave que sí permite algo, que es que si sube al altar no se baja, entonces no impurifica. Seguimos. Entonces, entonces también podemos aprender de este Ekesh, de Terefá y nevelá, que Amolek Kadashim Bahutz, una persona que se Meliká de aves Kodesh, pero Hutz, fuera del templo, un Molek Julín, o alguien que se Meliká de un ave Hol, que no era Kodesh, Ben Mifrim, Ben Bahutz, tanto fuera como adentro, Oil Ve'en Matrienta Isur, por cuanto de que la Meliká no permitió ninguna provisión. ¿Por qué? Porque la que era Kodesh, el ave Kodesh afuera no sirvió para nada. Y la que está adentro es Julín, tampoco sirvió para nada. Entonces ahí también Begadim Bebeta Belia. Ahí impurifican, si alguien se lo comió, lo impurifica a él y su ropa, tragándolo, cuando lo pasa por la garganta. Entonces ese es el estudio. Es el estudio de qué, de donde se aprende que aunque lo hizo un pasul, la Meliká dentro de la Zara, en un ave Kodesh, como si lo subieran al altar, no baja, entonces ya permitió algo, entonces el que lo come no se purifica. Tania Ida también tiene una varita, otra que dice parecido. Yahol tehe shehitat julim lifnim. Podrías pensar que shehitat, degollar un julín, un ave hol, lifnim, dentro del patio. Bekodashim, o degolló aves kodesh, ben bifnim ben bajus, tanto dentro como afuera. Podrías pensar, metamea abeta abelia, que el que la come va a impurificarse. Talmulomar nevelá, el pasuk me dijo la palabra nevelá, que está de más para excluirme estos casos que no se van a purificar. Entonces pregunta la Gemara, Haname nevelahi, yo no entiendo, estos también son nevelá, nos sirven, son cadáveres, porque el que se hizo Jol adentro, el ave Julín dentro lo dañó, y el Kodesh fuera adentro, pero con Shejitá lo dañó, es una nevelá. Entonces, ¿cómo se aprende en verdad que no impurifica el que lo come? El Adamlumar Terefá. Vino ¿por qué? Porque el pasuk también me habló de Terefá, y en verdad lo que está hablando es de nevelá, de impurificación. ¿Por qué me habló de Terefá? Para enseñar Ma Terefá Shaba Bifnim Kebahutz, como la provisión de Terefá es igual, tanto dentro como afuera, que en los dos lugares está prohibido por igual. Afkol Shabot Bifnim Ahus, también
todos los casos de nevela de cadáver tiene que ser que sean igual bifnim u bahutz, tanto fuera como adentro. Yatzá, entonces sale aquí que excluiríamos shechitat hulin bifnim, el degollar un ave hol bifnim, porque, y también excluiríamos también el kadashim, el ave kodesh, ben bifnim, ben bahutz con shechitá, porque hoy velo shabu bifnim ben bahutz, porque no son iguales adentro del templo que afuera, porque adentro, ¿por qué? Porque el hulín, por ejemplo, bueno, eso ahora vamos a explicar, vamos a ver el ejemplo fácil. El hulín, por ejemplo, afuera está kasher, adentro no, entonces en ese caso, como no son iguales fuera adentro, no impurifica a la persona ni sus ropas cuando lo come y pasa por la garganta. Ok, está bien, entonces también se aprendió también una baraita parecido que vimos antes, que Terefá enseña a nevela. Ahora, Bishama Julín, ahora yo entiendo por los casos del Julín, los Shabu Bifnim Kibahutz, el caso del ave Hol, que se degolló adentro, está bien, no tienen la misma ley dentro del templo, que no se puede comer, como fuera y se puede comer. Entonces, como no son iguales, no impurifica. El Akadashim, pero el caso de lo que me trajiste, el otro caso, que son las aves Kodesh, que las degollaste adentro o afuera, y pisuningu, tanto afuera como adentro tampazul. Entonces se cae la regla, porque esto no impurifica tampoco. Amarraba, te va a explicar por qué. ¿Por qué? Porque dice Rashi, es una lógica. Si agarras este ave, Kodesh, y lo degolla fuera, fuera del templo, lo condena a Karet lo aleno por Shechita Bahutz. Aplica la ley Shechita Bahutz. Entonces, como aplica la ley Shechita Bahutz, lo toil, lo letará bien de velar, ¿acaso no va a aplicar también? ¿No le va a servir para que no tenga el problema de nevelá? Claro que le va a servir que sea nevelá. ¿Qué decir? Si esto sirvió por lo menos para la shejitá de este animal, de esta ave Kodesh, aplicó el tema de shejitá Bahutz, también tiene que aplicar el concepto como si fuera algún korban, también tiene que aplicar el concepto de que no tiene el din de nevela. Así estudió. Ok, entonces, Eshkahan Hutz. Ok, bueno, encontramos que la shejitat de los Kodashim, estas aves Kodesh fuera, no tienen din de nevela, y por lo tanto, si lo come, no pasa por la prohibición, no se purifica. Ahora, pero si degolla estos aves Kodesh dentro, ¿cómo sabes que también no tienen el concepto de Tumá? Hoy Velos Shabu y Frim Bahutz, bueno, ya lo explicamos. ¿Por qué? Porque no son iguales dentro afuera. ¿Cómo adentro? O sea, como explicamos antes, ¿cómo afuera? Eso es diferente que adentro. Por ejemplo, afuera se llama Shechita Bahutz, y dijimos que era Karet, adentro no. Entonces, por lo tanto, como no son iguales, entonces, inclusive si la persona come el que se shejitó adentro, si lo come no se va a purificar. Ok, y si es así, Malaka Dashim Bahutz, Namelo. Entonces, si es así, si la persona hizo Meliká, el Kohen o alguien hizo Meliká de los aves Kodesh fuera, que está mal, Namelo también debería ser que lo vuelve a nivelar. Debería ser también que no se impurifique la persona al comerlo, porque de los Shabu y Frim Bahutz. ¿Por qué? Porque no son iguales adentro que afuera, porque adentro el alajá es como es, kasher, la meliká, y afuera no. Entonces, como no son iguales, la regla es que si no son iguales, no impurifica. ¿Y por qué la Mishnah me dijo que se impurifica? Amar Rashi Barashi, ¿por qué? Porque Danin Davar Shelo Bechsero, mi Davar Shelo Bechsero. ¿Por qué?
Porque nosotros podemos aprender solamente davar cosas, shelo bechero, que se hizo no de su forma normal, su forma apta. Por ejemplo, la shejitá la aprendimos del ave adentro, mirárselo bechero, de algo que también no es su forma normal. Por ejemplo, la shejitá, pero en el ave, pero afuera. O sea, los dos iguales, dos shejitá, una fuera, una adentro. Ahí sí se puede aprender. Pero venden dárselo bechero, porque tú no puedes aprender ahora algo que no es su exer, por ejemplo, la meliká, hacerla afuera, de darse exero, en algo que es lo normal. ¿Qué significa lo normal? El meliká adentro, ¿no? Ahí no se aplica esa regla. Lo que es igual, el mismo es cuando los dos están mal, entonces como no son iguales, ok, pero cuando uno es el exer y otro no puedo aplicar esa regla. Entonces, por lo tanto, se cae y sale que si hubo meliká de una ave kodesh fuera y él lo comió, se impurifica. Velo, pues de Maray, no puede aprender eno exer de exer. De Atania, Minain, y ya lo vimos una baraita, ya lo vimos en la cita anterior, Minain le yotze, donde aprendemos que una parte de un corbano que salió fuera del patio, Sheimala lo yeret, si lo volvieron a meter al patio del templo y lo subieron al altar por error, no se baja. De eso se aprende, Sharei yotze kasher be'amá. ¿Por qué? Porque cuando habían las bamot, altares particulares, el yotze es kasher. ¿Qué diga el yotze es kasher? Todo está fuera de las mejizot, todo está fuera del patio y está kasher. Entonces, como ahí está kasher, entonces cuando hay patio y hay cortinas, hay todo, hace que si sube no se baja. Pero está bien, pues estamos aprendiendo algo que es no su exer, las partes del corbán que salió y las metieron de nuevo y las subieron, la estás aprendiendo de algo que es su exer, que es la mamá, las altares particulares. Entonces, si aprendimos uno del otro, se dice, no, ya te lo dije, ya aprendimos antes que el Tana no lo aprendió de la mamá, la Tana lo aprendió a Zot Torah Taolá Ribá Samichle, del pasuk Ribá, que vino a aumentarme el pasuk Zot Torah Taolá. En eso el Taná se apoya. ¿Se acuerdan que la palabra Torah vino a aumentarme que todos los korbanot pasulim que suben no se bajan? Y la palabra Zot vino a excluirme, que hay algunos que si suben los bajas. Y dijimos, ¿y cuál es el caso? ¿Se acuerdan que si el problema se surgió dentro del patio, si lo sube no baja? Y si el problema surgió fuera, ya vino de fuera con problemas, ahí si sube hay que bajarlo. Entonces, por lo tanto, el yotze no se aprende de mamá. El yotze se aprende de aquí. Entonces, por eso es que no está la pregunta que el yotze aprendió de mamá, que es no exiró, no, porque el yotze no aprendió nada de mamá. ¿Aprendió de qué? Aprendió de este paso. Milla nueva. Malak benimzat terefa. ¿Qué pasa si el cohen hizo melical, un corbán de ave bien, pues tiene que ser, pero encontró que estaba taref, estaba enfermo el ave, se dio cuenta y alguien se lo comió? Reiner Omer, mira, Reiner dice, mira, no impurifica a la persona cuando se lo come. ¿Por qué? Porque el hecho que fue terefa eso no hizo que se volvió nevelá y lo impurifique, porque la meliká fue bien hecha y punto. Repitió Omer, no, perdón, métame. Si la gente se lo come, métame. Es como un ave nevelá, un cadáver, punto. Ya que la meliká no funcionó, porque el ave está en taref y no se puede hacer el corbán. Ok, amarra y meir. Y ahora mira, no, calva homer, yo te tengo un calva homer. ¿Cuál es el calva homer? Im nevelat behema shemetamea bemagao masa. El cadáver de un animal, que es grave, porque impurifica incluso sin tocarlo, con moverlo, con cargarlo. Shehitata metaheret terefata mitumata. Cuando la persona degolla al animal, eso purifica la tum'a, o sea,
purifica la tumá. Nevelat of, she'eno metame magao masa. La nevelá del ave, o sea, el cadáver de un ave, que es menos fuerte, que no metame, que no impurifica bemagao masa, solamente si lo come nada más, no con contacto ni con cargándolo. Eno dice tejet, no cuanto y más lógico que la shejitá metaheret la shejitá va a permitir, va a purificar la terefá de su impureza. ¿Qué significa? Significa que aunque esté terefá, el animal, ya vimos que el animal, aunque esté terefá, lo voy a explicar más adelante la Gemara, aunque el animal está terefá, de todas maneras, la shejitá purificó el animal. ¿Qué significa? Ya no impurifica el cadáver, aunque tenga terefá, aunque sea terefá, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces el ave, que su impurificación es mucho menor, cuanto y más si la shejitá del ave, cuanto y más que la shejitá del ave va a purificar al animal, aunque el animal esté terefá, pero se va a ir la tumá. Entonces como ya aprendí la shejitá, entonces sigo. ¿Cómo conseguimos el caso de degollar un animal, a un ave, perdón? Que la shejitá lo hace apto para comer, si está sano. Y purifica la terefá que tiene de su impureza. O sea, ya la shejitá elimina cualquier problema que pueda haber de la impurificación. No hay a melikatote también di lo mismo con la meliká, que es como una shejitá. Shehi mechshavto be'achilá, permite que se coma a los kohanim que comen esa ave. Tetajer, también esa meliká va a permitir la terefató mietumató, va a permitir esa enfermedad que tiene esta ave y la va a hacer pura de su tum'a, ya no tiene tum'a. Rabbi Yossi Omer dice no. O sea, yo puedo entender el Karbajomer lo entiendo, pero llego hasta shejitá. Por eso dice Dayan que nevelat behemá, puedo aprender que solamente suficiente que aprende el Karbajomer, que es como la nevelá de la behemá. Y la nevelá de la behemá es shejitatá metajartá, que la shejitá permite, veló melikatá, no la meliká. La meliká ya es un paso más. El Karbajomer lo aprendo hasta ahí. Así dijo Dayó. O sea, que según Rabbi Yossi, o sea, él está de acuerdo con Rabbi Meir, que hay que hablar Homer, pero el segundo paso ya no, porque solamente aprendo como es el Kabahomer. El Kabahomer lo aprendo, la base del Kabahomer es la behemá, y la behemá solo es con degollar, no con meliká, entonces no puedo aprender. Ok. Pero Rabbi Meir lo daris dayó, y Rabbi Meir no tiene dayó, que no puedo, que el Kabahomer es hasta donde me enseña el profesor. Es decir, el que me enseña, hasta ahí llego, no puedo aprender más. Deja Dayó de Oraita Hu. Dayó es un concepto de la Torá, de Tania, con una baraita, que aprendemos Calva Homer y Dayó a la vez. Miren Calva Homer, que es donde vemos un Calva Homer en la Torá, y de ahí sale también el Dayó. Pone el pasuk. Vayomer Hashem el Moshe. Le dijo Hashem a Moshe, cuando Moshe pidió por su hermana Miriam que se curara de la lepra. Entonces Hashem dijo a Moshe, ok, pero le dijo, Vayomer Hashem Moshe, Beavía Yarok Yarok Gefanea Bejule. ¿Qué pasara si el padre de una hija, o el padre de Miriam, le escupiera en la cara? Escupir en la cara no es literal, sino que se molestara con ella porque hizo algo muy malo. Y el padre le está mostrando rostros de furia. La Torah dice ahí, bueno, tiene que estar castigada 7 días. Entonces, Calva Homer, ¿cuánto y más? Le Shejina, que aquí el que está mostrando furia es la Shejina, Hashem. ¿Cuánto y más? Arbazar yo, por lo menos 14 días. O sea,
si el padre es siete, si el padre es el que está molesto, y lo normal es que la castiguen 7 días, ¿cuánto y más si es con Hashem? Por los 14 días. ¿Por qué entonces Miriam no estuvo castigada 14 días, solo estuvo castigada 7 días? Él atalló la dominante y le dijo, ¿por qué? Porque es suficiente que aprender para el alumno, para el que está aprendiendo, como el que enseña. Y el que enseña aquí, el caso es del papá, que sería 7 días, entonces con Hashem también sería 7 días. Y así salió que Miriam, al mismo que Hashem, el que estaba molesto porque ella habló la Shonara de Moshe, lo aleno de todas maneras, castigado 7 días. Entonces la pregunta es, y esto lo tiene todo el mundo, entonces ¿cómo Reimé no tiene dayo? Amar Rabbi Yossi Berbiaben, dijo Rabbi Berbiaben, no, te voy a explicar. Reimeir, Karash, Kafbe, Kadarash. Reimeir no aprendió, como dijimos hasta ahora, solamente por un Calvajome, no sé qué. No, aparte tiene un pasuk, tiene un versículo. ¿Cuál es el pasuk? Dice la Torah. Bezot Torata Behema Beaof. Esta es la ley de los animales y las aves cuando sus cadáveres impurifican a los que lo tocan, a los que lo mueven. Entonces, pero unió el ave con el animal. Entonces la Gemara dice, Veji be'ezo Torah shafta behema le'ov be'ov le behema. ¿Qué ley? ¿Cuál ley de la Torah son iguales el ave y el animal, el ave y el animal en el tema de Tumá? No entiendo, porque la Torah me los una. Behema, porque por ejemplo, Behema metamea en magao masá. El cadáver de un animal impurifica tocándolo, moviéndolo. Y el ov, el cadáver de un ave, en metamea en magao o masá. No impurifica cuando lo tocas o lo mueves. Y aparte, ov, el cadáver de un ave, metamea, impurifica begadima, betebelia, impurifica a la persona en sus ropas cuando lo come, lo traga, lo pasa por su boca, por su garganta, perdón. Y el cadáver de un animal no impurifica a la persona y solamente pasa por la garganta. Si alguien se lo pone y además no lo toca, no lo impurifica. Entonces no son iguales. Él entonces, ¿por qué me lo comparó? Lo más leja para enseñarte, ma behemá davar se machshirá le agilá metaher terefatá mitumata. Como en los animales, davar, lo que hace apto para comerlo, que es degollarlo, shahitá. Metaher hace también que a tereftá, metaher purifica su terefá de la impureza. Aunque esté el animal taref, pero el hecho de haber shahitado bien al animal le quitó todo el problema de impureza, que ya vamos a ver por qué. Av, también el ave, davarse machshir bajilá, algo que la permite comer, lo que sea, también la melika permite comer, que es para los kohanim. Metaher tefató también, esa melika purifica cualquier problema de terefá que tenga animal y produzca la impurificación, lo quita. No pasa nada, la melika bien hecha quita ese problema de la impureza de la terefá que viene. Muy bien. De Rabbi Yehuda. Ahora vamos a ver Rabbi Yehuda, porque Rabbi Yehuda que dijo que Rabbi Yehuda no va como Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dijo que no permite. La shejitá no permite la impureza, aunque esté bien hecha. Maitama, ¿cuál es el motivo de Rabbi Yehuda? Maitama, que igual Karah Ashkach de Kadarash. Encontró un pasuk y lo interpretó. Vamos a ver cuál es el pasuk. El tema de la impureza de las aves, pone Nevelá utrefa. ¿Por qué me dijo Nevelá utrefa? Amar reviva terefa la manembra. ¿Para qué me habla de terefa? ¿Cuál es la idea? Y terefa ya, si me quieres decir que normalmente un ave enferma, bueno, aquí es un ave, porque el tema es un ave, pero en general, los animales están igual. Pero bueno, si la terefa tiene la posibilidad de vivir,
y solamente cuando se muere es cadáver y impurifica por Nevelá, entonces haré Nevelá Amará. Ya el Pasú me habló de Nevelá, cuando el ave esté cadáver. Entonces, ¿para qué me dijo Terefá? Y Terefá en Ajayá, y sin que decir por qué, porque la Terefá, una ave Terefá no vive, y ya de entrada, ya impurifica por Nevelá, Arejib y la Nevelá. Bueno, está dentro de la Nevelá del Pasuk. No hace falta nombrarlo. Ya está dentro de la palabra Nevelá. Ela, ¿para qué me lo trajo? Le aví Terefá Shejatá Shemetamea. Para un hiddush. ¿Cuál es el hiddush? Que si un ave Terefá fue shejitado perfecto, igual que Atame. Muy bien. Aunque digamos que en verdad la Terefá, dice Rashid, Terefá va a vivir, todo lo que quiere, y no se considera en vida que tiene din de Nevelá, nada por el estilo. De todas maneras, la shejitá cuando se muere no le quita el problema de la impureza, porque estaba enferma. Muy bien. Excelente. Entonces, igual que Rabbi Yehuda, aprende esto para la shejitá, que la shejitá no purifica al ave de su impureza por la terefá que tiene encima y ya impurifica. También con la melika hace lo mismo, que es la fuente de otra Mishnah. Ámale Rav Shizbi, el ameata. Entonces así dicti lo que pone el pasuk en el tema es que del cebo, Bejelev Nevelá, Bejelev Terefá, el cebo de un animal cadáver o animal taref, pone el pasuk, no lo puedes comer porque es cebo, pero no purifica, puedes hacer lo que quieras con él. Entonces también Atanamenema, entonces también ahí deberías decir lo mismo que dijo Rabbi Yehuda, exactamente igual. ¿Para qué me trajo Nevelá? Para que me trajo Terefá. Y diríamos así. Y Terefá Haya. Si pensamos que los animales Taref en verdad viven y solamente el problema de la impureza le va a caer cuando se mueren, haré Nevelá Amura. Ya el Pasum habló de la Nevelá, que su cebo está permitido, no impurifica. Y Terefá en Ajaya, y si me quiere decir que la Terefá no vive, entonces quiere decir que incluso que en vida eres Hikli Nevelá, ya está Nevelá. Y entonces es así, ya está dentro, aunque esté viva, está dentro de la regla Nevelá. Igual que el cebo del cadáver Nevelá es puro, no impurifica, también el cebo de la Terefá es lo mismo. Entonces, ¿para qué me enseñó la palabra Terefá? ¿Para qué? Para leaví Terefá shejatá, shejel botahor, para enseñarte el siguiente hiddush, que un animal que está enferma, Terefá, que la degollaron, shejel batahor, que el cebo no impurifica. El cebo nada más. Miklal de himetamea. Quiere decir que yo aprendo que el animal mismo, amigo que la shejitada, es la carne se impurifica. Y solamente el cebo es que no impurifica. Ese es el hiddush. Aquí está la fuente clara para esa opinión de Rabbi Yehuda. Dice la Gemara, pero no puede ser esto. ¿Por qué no puede ser esto? De Amar Rabbi Yehuda Barra, dijo Rabbi Yehuda Marra, de Amrela, Bebetatana, y aquí dice que lo enseñó la matnita, la baraita, que me enseñó. Fejiyamud bina behemá. Dice, si cuando muera un animal, y está hablando de que si se muere un animal, y si lo toca, va a estar impuro, etc. Ahora, ¿para qué me dijo mina behemá? ¿Para qué me dijo eso? Porque mixat behemá metamea, mixat behemá metamea. Porque hay algunos de los animales impurifican cuando se mueren, son cadáveres, y otros no impurifican cuando son cadáveres. Vez zu, ¿cuál es la que impurifica? Zu terefá, shejatá, es el enfermo que la degollaron. Esa es la que impurifica. Entonces,
Entonces de aquí aprendemos entonces que una behemá, un animal taref, aunque fue degollado bien, entonces no impurifica. Un animal taref que fue degollado como debe ser, no impurifica. Y esto aparentemente según todo el mundo, incluso para Rabbi Yehuda. Entonces, después que aprendimos esto, sale la palabra terefa, nos quedaría totalmente en el aire, porque ya no viene a enseñarme que al terefa sin shejeta. Obviamente, aquí pone que no. Entonces, esa sería la pregunta que hicimos antes, que preguntó Rav, que de una mandita clara, de un pasú que pone que Yamud mira behemá, ¿para qué dijo mira behemá? Para decirte que algunos animales impurifican, como son cadáveres y otros no. ¿Y cuál es la que no impurifica? Está el resumen también, ¿no? ¿Cuál es la que no impurifica? Es la terefa que ni shejatá, el animal. ¿Cuáles son unas que no impurifica? El animal que aunque está terefa, por la shejitá la purificó. La shejitá la hizo pura. Y esto es inclusive para Rabbi Yehuda, para todo el mundo. ¿Te acuerdas que hemos estudiado antes? Nosotros dijimos que vamos a llegar a entender la fuente de que un animal que fue shejitado, aunque era terefa, no impurifica. Entonces, si es así, no hacía falta la palabra terefa en el tema de Helef Nevelá, de Helef Terefa. Que para decirte que no, que el Helef, para enseñarte que solamente el Helef Tahor, no es verdad, porque en verdad toda la carne, todo es Tahor. Entonces la palabra terefa está, ¿para qué vino? Ela dijo la Emara, tiene razón. Ela terefa mi bayale. La palabra terefa en el tema del Helef, ya no viene a enseñarme que el cebo, el Helef, el cebo sí, y la carne no es verdad. Ela terefa mi bayale le miute, la palabra terefa viene para excluirme el caso de un cebo de un animal que no es kasher, es el caso. Y para decirme que en ese caso, si el cebo sí impurifica, igual que su carne. ¿Por qué? Porque así hacemos en la Drashá. Mi sheyesh bemina terefa, dice solamente en aquellos animales, esas especies animales que tienen la prohibición de terefa, entonces en ese caso decimos que es animal kasher, entonces decimos que su cebo es puro también. Y hasta eso sale este animal no kasher, she'en bemina terefa. No hay concepto de terefa o terefa, no se puede comer nunca. Entonces en ese caso su helef no es permitido, o sea su cebo, no es, tampoco es puro, es impuro. A Haname también entonces el caso de que del terefa escritos en el ave, digo exactamente igual. Le miute oftameshe mino terefa. Para enseñarte de que solamente en aquellas aves que hay terefa y no hay terefa, que son las aves kasher, entonces en esas impurifican comiéndolas, a diferencia del oftamé, el of que no es kasher, que no hay en ellos terefa o no terefa, siempre no se pueden comer, ellos no purifican comiéndolo. Entonces, según esto, Rabbi Yehuda ya no puede aprender terefa para insistirme que un ave puro, un ave kasher, terefa, que fue shejitado, impurifica, no lo puedo decir. Muy bien, entonces la Gemara responde, oftamele Rabbi Yehuda, mi nevelá nafkale. ¿Por qué? Porque Rabbi Yehuda te va a decir que el ave que no es kasher lo va a aprender de Rabbi Yehuda. La Rabbi Yehuda lo va a aprender de la palabra nevelá. Mi nevelá nafkale de Tania, vamos en la baraita. Rabbi Yehuda Omer, Yahol te nevelat oftame. Tú puedes pensar que un ave nevelat, cadáver, y el ave no es kasher, metamea begadima beta belia,
que impurifica a la persona y a sus utensilios, a sus ropas cuando la come. Talmud lomar, nevelá u trefá lo yahol. Dice, nevelá y trefá no lo yohal, no podrás comerlo. Ahora, el pasú viene a decir, Mishe isuro mishum baltohal nevelá. El pasú viene a enseñarme que solamente estamos hablando que aquel especie que su prohibición es que no, mishum no tojal, no puedes comer, impurifica. Y hasta sale de esta regla entonces el ave impuro, el ave no kasher, que de por sí no se puede comer. Sheni suru mishum baltohal nevelá, el mishum baltohal también. Que el problema no es por comer nevelá, es por no poder comer no kasher. Y ese no impurifica cuando lo come. Entonces, si es así, cuando que tengo otro pasuk que me enseña que el of tamé, el of que no es kasher, no impurifica cuando se lo come, entonces Rabbi Yehuda vuelve otra vez a su posición de que la palabra terefá original que vimos al principio está de más para enseñarme que un ave puro, o sea, un ave kasher, enfermo, terefá, degollado, se impurifica, como dijimos al principio, porque ya él consiguió ahorita otra fuente para lo que vimos antes, que el ave no kasher. Entonces ya le sobra el terefá. Te dice la Gemara, no, no es verdad, porque también la Gemara dice, si es así, también esto, vamos a volver al tema del Helef, dice Rashi, es el terefá que está con el Helef, Name Tipugli, también entonces te dice así, también Name Tipugli, también apréndeme que el cebo de una nevelada, de un animal cadáver no kasher, impurifica mi Helef nevelá, de la palabra mi Helef nevelá, y de ahí aprendiéramos de la siguiente forma: Mishi Isuro, Mishum Baltohal, Helef nevelá, aquel animal que está prohibido por la prohibición de no puedes comer el Helef de su cebo. Ahí estamos hablando de que la ley que creemos ahí, que la carne que no impurifica se purifica. Y hasta eso saldría el caso de un animal no kasher, shenisura mishum baltohal nevelá, el mishum tamé, que su provisión no se puede comer el helef. ¿Por qué? Por helef, sino ¿por qué? Porque no es kasher. Entonces por lo tanto, saldría que la fuente del cebo de un cadáver kasher se perdía este pasuk. Y podríamos llegar entonces sin tener fuentes para el helef, para la fuente de un animal de velá, behemá, temea. No aprenderíamos entonces el caso de que del cebo de un cadáver, un animal impuro que sea tajor. Pero bueno, esto no termina aquí, esto continúa y analizaremos un poquito más esta última parte. Pero bueno, la conclusión es que Rabbi Yehuda aparentemente, como dijimos antes, Rabbi Yehuda quedó en pie, pero la Gemara se fue al caso de que del Helef, lo veremos otra vez el próximo DAF. Kol Tuv, todo bueno.